Gracias por la cruz, oh Dios, y el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu gracia y tu perdón, y digno es el Señor. Hoy es un día muy especial porque la iglesia del Señor se reúne para poder rendirle culto a nuestro Dios, para poderle adorar, pero también para poder edificar. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este culto de adoración que Dios nos permite y nos regala para su gloria. Sean bienvenidos. Venido a alabar y a glorificar el nombre del Señor, hermanos. La palabra de Dios en Salmos 25, 6 y 7 dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy mi voz. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo precioso que nos das en tu inmensa misericordia. Te ruego, Padre Santo, que tú nos enseñes a alabarte, nos enseñes a glorificarte y que nuestras alabanzas lleguen con olor fragante a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esta mañana, hermano, te invito ahí donde estás a alabar el nombre del Señor. Utiliza tus manos, levanta la voz, canta, glorifícale. Cántale, hermano. Agradécele porque Él te ama, porque Él me amó. Es hora de adorarte. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven,
Amén. Gloria a Dios por ese regalo inmerecido. Gracias, Señor, porque tú moriste en esta cruz del Calvario, Señor, por nosotros. Sublime gracia. Gracias, Señor. Ahí donde estás, alábale, cántale, declárale, hermano, que Él es el Rey de tu vida. Agradécele porque Él murió por ti y por mí. El Rey de
Padre Santo, como tus hijos. Gracias por perdonarnos, Señor, por morir por nosotros, por tu amor inmerecido. Y es por todo esto, Señor, que nosotros podemos contemplar tu hermosura. Y nuestro corazón se llena de emoción, Padre Santo, al poder ver tu grandeza, tu creación, todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de adoración, Señor. Señor mi Dios, al contemplar
Gracias por este tiempo hermoso de alabanza, de adoración. Gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia en este momento, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera empezar la prédica con una historia real. Hace muchos años atrás, en Estados Unidos, en una ciudad pequeña de Estados Unidos, había una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, la cual estaba siendo liderada, dirigida por un pastor cristiano evangélico, un pastor que desde muy joven fue llamado a la obra del Señor, un pastor buen maestro de la Biblia, amado por la iglesia, estimado bastante por sus discípulos, por los seguidores de Cristo, ¿no? Y un pastor que se había ganado el cariño, la amistad, el afecto de su iglesia. Y como repito, un buen maestro y predicador de la palabra del Señor. Por muchos años esta persona fue pastor, tenía a su esposa, sierva de Dios, una linda esposa también, una gran pareja idónea, 2 hermosos hijos, todos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. La iglesia estaba creciendo, los hermanos estaban contentos con el liderazgo del pastor, el testimonio del pastor, la familia del pastor, ¿no? El pastor le iba bien, le iba muy bien en el ministerio. En una oportunidad, poco a poco, el pastor hizo amistad con una hermana nueva de la iglesia, una hermana que llegó a la iglesia nueva, una hermana soltera, ¿no? Esta hermana se puso a trabajar en la iglesia, a ser sierva de la iglesia y a tener contacto bastante seguido con el pastor. El pastor permitió ese contacto, comenzaron a conversar, comenzaron a tomar café, comenzó la consejería pastoral, un mayor contacto. De pronto este pastor comienza a tener una relación extramatrimonial con esta hermana sierva de Dios en la iglesia, de la iglesia, ¿no? Nadie lo sabía, nadie de la iglesia lo sabía, nadie de la familia del pastor lo sabía. Durante más o menos 6 meses tuvieron una relación ya sexual, ya extramatrimonial, ¿no? Un adulterio, y nadie lo sabía, ¿no? Y aún así el pastor seguía dirigiendo la iglesia. El pastor y esta mujer supuestamente se enamoraron apasionadamente, ¿no? Y ambos querían estar juntos, pero no decidían bien la situación porque él era casado, tenía su esposa y sus 2 hijos. Pasan los meses y los dos, ¿no? El amante, la cristiana entre comillas amante, con el pastor, planifican matar a la esposa del pastor. Ellos dos maquinan, planean matar a la esposa del pastor. Hacen el plan, hacen como que el amante entra a robar a la casa del pastor con una pistola, ¿no? Obviamente estaba con un traje que le cubría todo a la mujer, ¿no? Encapuchada, como se diría. La mujer entra de noche, la esposa baja, la mujer le dispara, muere, la mujer escapa y hace aparentar de que todo ha sido un robo, ¿no? Un robo en ese sentido, ¿no? Bueno, para cortar la historia, al final de todo en la investigación los policías se dan cuenta quién había sido que lo había matado, ¿no? Por todas las huellas, algunas cosas que había, ¿no? Y al final el pastor confiesa, la mujer confiesa que ellos habían planificado la muerte de la esposa. Esto fue un escándalo en el pueblo, no solamente en la iglesia, sino en la ciudad, en el pueblo, porque el pueblo era pequeño en Estados Unidos, un pueblo muy alejado de una ciudad, y fue un total escándalo. El pastor era muy conocido, daba un buen testimonio, la iglesia era grande, estaba creciendo, y todo el pueblo, toda la iglesia se enteró de esta situación, dañó mucho a la iglesia. El pastor y la amante fueron condenados a cadena perpetua. Esta es una historia real que yo lo vi en el canal de cable. Hay un canal que habla sobre investigaciones de asesinatos, ¿no? Y hablan sobre las historias de los asesinatos. Y esto fue real, hace más de 20 años en una ciudad de Estados Unidos. Y uno se pone a pensar como un pastor que conoce la Biblia, como un pastor que dirige una iglesia, como un pastor que hace discípulos,
cómo un pastor que ayuda a la gente, guía a la gente a adorar a Dios, puede llegar a planificar con otra sierva de Dios, entre comillas, ¿no?, la muerte de su esposa, el asesinato de su esposa. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? ¿No? Ese no es cristiano, no puede ser pastor de años, y llegó a esta altura, llegó a este nivel tan bajo de vida, de poder ser cómplice de la muerte de su esposa, sierva de Dios. Y uno se pone a pensar por qué un cristiano, entre comillas, puede llegar a este abismo, puede llegar a algo tan bajo. Y si vemos la historia del rey Salomón en la parte final, es muy parecido con respecto a la vida, cómo termina la vida del rey Salomón. Veamos 1 Reyes capítulo 11. Esta es la parte, ya se puede decir, final del reinado, cómo va terminando el reinado de Salomón. 1 Reyes 11 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Aquí vemos cómo Salomón va a terminar su reinado, y dice la palabra del Señor: este rey Salomón, que había construido el templo de Dios, este rey Salomón, como vimos la semana pasada, que le había pedido sabiduría a Dios, y Dios no solamente le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio paz a Israel, le dio una buena economía a Israel. Fue el mejor apogeo, la mejor circunstancia, la mejor situación que tuvo Israel en todos los reinados. El reinado de Salomón fue el mejor. Todo eso Dios lo bendijo a Salomón. Sin embargo, fíjense lo que hemos leído. Dice que Salomón, ¿no?, tuvo 1000 mujeres, ¿no? 700 mujeres, ¿no? Ahí lo dice justamente: 700 mujeres reinas, esposas, y 300 concubinas. Y estas mujeres, que eran paganas, mayormente paganas, no eran mujeres israelitas, desviaron su corazón, ¿no?, hacia dioses falsos, hacia la idolatría. Ahora, nuevamente, ¿cómo Salomón llegó a esta situación? Nadie llega a esta situación de la noche a la mañana. Nadie se vuelve idólatra así por así, de momento. Hubo un deterioro en la vida de Salomón, y lo muestra la palabra del Señor. Vamos a ver 3 pasajes de Primera de Reyes, en la cual vamos a notar cómo poco a poco la vida espiritual de Salomón se deteriora y llega a esta situación, llega a la idolatría. Fíjense en Primera de Reyes 3, versículo 1. Salomón estableció parentesco con el faraón. Esto fue al comienzo del reinado de Salomón. Salomón estableció parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehová, y los muros en torno a Jerusalén. ¿No? Mientras seguía la construcción del templo de Jerusalén, ¿no?, dice que Salomón, siendo rey ya, tomó de esposa a la hija del faraón de Egipto, una mujer pagana, y la llevó a la ciudad de David. Dice la palabra del Señor: ya desde el comienzo Salomón eligió como esposa a una mujer pagana, a una mujer de Egipto,
Apunten eso, tengan en cuenta eso. Vamos a 1 de Reyes 10:14. 1 de Reyes 10:14. La riqueza de Salomón. El peso del oro del que Salomón recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, empleando 600 ciclos de oro en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y los puso el rey en la casa, bosque de Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual recubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte de alta era redonda por el respaldo, con brazos a uno y otro lado del asiento, juntos a los cuales estaban colocados 2 leones. Había también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, así como toda la vajilla de la casa, bosque de Líbano. No había nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, ya que el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, junto con la flota de Irán, y una vez cada 3 años la flota de Tarsis venía y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Fíjense toda la riqueza que tenía el rey Salomón, ¿no? Salomón almacenó muchas riquezas, ¿no? Dice la palabra que los vasos donde Salomón tomaba agua, donde tomaba su vino, los vasos eran de oro, ¿no? El lugar de su trono donde él se sentaba era de oro, las gradas eran de oro, ¿no? Habían también, hemos visto en otros pasajes anteriores de la semana pasada, que habían paredes en el templo de oro. Apreciaban bastante el oro, más que la plata. Dice que ya no apreciaban mucho la plata, porque el oro era más importante y había bastante oro. Aparte que también había plata y piedras preciosas y marfil. Todos los acabados eran la mejor calidad y prevalecía el oro. Salomón tenía muchas riquezas. Y eso es peligroso. Eso es peligroso cuando tenemos muchas riquezas. Bien decía el apóstol Pablo, ¿no? Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿A qué se refiere todo lo material? Todo lo que es material. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Salomón se envaneció con tanta riqueza, a tal punto que tomaba su vino, tomaba su agua en vasos de oro. Donde él se sentaba, su aposento era de oro, su trono era de oro. Salomón se llenó de vanidad con tantas riquezas. Entonces ya tenemos primero que Salomón, al comienzo de su reinado, se casó con una mujer pagana, una mujer egipcio. Vemos acá también que Salomón, ¿no?, se llenó de vanidad por tantas riquezas. Y lo tercero, dentro del reinado de Salomón, en un proceso, 1 de Reyes 10:26, Salomón reunió carros y gente de a caballo. Tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales llevó a las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. Hizo el rey que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, y que abundaran los cedros como las higueras de la Cefelá. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque los mercaderes del rey los compraban allí. Un carro que se traía de Egipto valía 600 piezas de plata, y un caballo 150. Así los adquirían también por medio de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Dice que Salomón tenía gran cantidad de jinetes, gran cantidad de caballos, y esos caballos venían de Egipto. Lo compraban de Egipto. Entonces, 3 cosas importantes que deterioraron la vida espiritual de Salomón. Primero, al comienzo de su reinado, Salomón
se casa, toma como esposa a una mujer, hija del faraón de Egipto, ¿no? Una mujer pagana. Segundo, Salomón almacena muchas riquezas para sí mismo y se envanece con las riquezas que Dios le había bendecido, pero él se envanece con esas riquezas. Y lo tercero es que Salomón, como hemos leído aquí, él tiene gran cantidad de caballos que compraba y que traía de Egipto. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con está mal hacer eso con la vida de Salomón? Vamos a ver un pasaje muy interesante que está en Deuteronomio 17:16. Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17. Deuteronomio 17:16 es muy importante este pasaje. Dios había establecido en su ley, y lo vamos a leer, que cuando Israel llegara a ser monarquía, que cuando Israel tuviera un rey, este rey o esta monarquía, este reino, tenía que cumplir los siguientes principios de Dios que había dado en su ley en Deuteronomio. Fíjense lo que Dios decía con respecto a la monarquía de Israel, al rey que iba a ser algún día en Israel. Dios ya había previsto algunas prohibiciones en su ley. Vamos a leer Deuteronomio 17:16. Pero él no deberá tener muchos caballos con respecto al rey, al futuro rey de Israel. Ya Jehová, Dios, estaba diciendo que cuando haya un rey en Israel, pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de adquirir caballos, pues Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Dios en Deuteronomio, en la ley de Dios, ya había previsto, había prohibido que el rey de Israel mande a israelitas nuevamente al camino de Egipto, por el camino para llegar a Egipto y traigan de Egipto caballos. Dios había prohibido eso en su ley. Fíjense 17, tampoco deberá tener muchas mujeres. El rey tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Dios conoce el corazón de todas las personas y sabía que al tener muchas mujeres había la gran posibilidad que desviaran el corazón del rey. Y Dios ya había previsto en su ley en Deuteronomio 16:17, tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y fíjense, ni amontonará para sí mismo, demasiada plata ni oro. El rey ni amontonará para sí mismo demasiada plata ni oro. Y lo que más hizo Salomón, aparte de tener mujeres, fue almacenar sobre todo oro para sí mismo, para su vanidad. 3 cosas Dios había prohibido en su ley con respecto al reinado, con respecto al futuro rey de Israel. 3 cosas. No podían traer caballos de Egipto. No podían los israelitas regresar a Egipto por ningún motivo, ¿no? Por el camino hacia Egipto y traer caballos. No podía hacerlo. Dios había prohibido esto. Dios había prohibido también que el rey no tenga muchas mujeres, porque es probable que esas mujeres iban a desviar el corazón del rey. Y sucedió con Salomón. Y también Dios dijo que el rey no debía amontonar para sí mismo demasiada plata y ni oro, demasiadas riquezas. Y eso también lo hizo Salomón. El deterioro en la vida espiritual de Salomón fue progresivo, de menos para más, y poco a poco la vida de Salomón, la vida espiritual de Salomón se vino abajo, hasta llegar a la idolatría. Pero hay algo más en Deuteronomio 17:18, algo importante, yo diría una cuarta cosa más de lo que hemos leído, Deuteronomio 17:18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, el futuro rey de Israel, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá el rey consigo y lo leerá todos los días de su vida
para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Dios en Deuteronomio estaba diciendo, ¿no?, que cuando llegue el rey en Israel, ese rey, cualquier rey que iba a ser el rey de Israel, tenía que sacar una copia del original de la ley. El original de la ley en ese entonces lo tenían los levitas. Los levitas eran la tribu que administraban el templo, ¿no? Entonces en el templo estaba la ley y quien tenía el original eran los levitas. Y dice el Señor que el rey tenía que hacer una copia aparte. Y esa copia de la ley de Dios debía estar al lado del rey. Debía tenerla el rey presente todos los días para leerla y para obedecerla, para que no se aleje de los estatutos, de los principios, de los mandamientos de Dios. Y obviamente Salomón no hizo eso. Salomón se olvidó de los mandamientos de Dios. Salomón se olvidó de la ley de Dios. Y al final Salomón se vuelve idólatra. El gran presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuenta la historia, fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Y Abraham Lincoln tenía siempre a su mano derecha la Biblia. En su escritorio, Abraham Lincoln contaba siempre con una Biblia y él leía y estudiaba la Biblia. Fue considerado uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Salomón debía tener una copia de la ley a su lado, leerla y obedecerla, pero Salomón no lo hizo. Y como ya hemos leído, ¿no?, dice que estas mujeres paganas, ¿no?, cerca de 1000 mujeres, ¿no?, Salomón ya era viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos y su corazón ya no era perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a otros dioses, ¿no?, dioses falsos, ídolos abominables, ¿no?, y su corazón se había desviado de los caminos del Señor, El desvío del corazón, ocasionado, ¿no?, por tantas mujeres paganas, que estas mujeres adoraban a dioses paganos y guiaron a Salomón a que adore también a los dioses de estas mujeres, que eran paganos, ¿no? Y una de las cosas importantes aquí es que se habla del corazón de Salomón, cómo fue desviándose hasta ser un idólatra. Dice Jeremías 17:9, este es un gran versículo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dios está diciendo esto a través del profeta Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón en la Biblia, cuando la Biblia habla de corazón, ¿no?, representa el corazón en la Biblia, el ser interior de una persona. Ahí en el corazón está la voluntad, ahí en el corazón están las emociones, están los sentimientos. Ahí en el corazón se encuentra todo nuestro pensamiento, todos nuestros deseos. Ahí el corazón para la Biblia es el ser interior. El corazón y la mente, cuando tú leas la Biblia y veas la palabra corazón y mente en la Biblia, se refiere a ese ser interior, donde están nuestros pensamientos más profundos, nuestras intenciones más profundas, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras emociones. Ahí está en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso significa corazón en la Biblia, ¿no? Y donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Lo que hay en tu corazón, tú vas a hablar. Lo que hay en tu corazón, tú vas a hacer. El corazón de Salomón fue desviándose, influenciado por las mujeres paganas que eran idólatras. Y guiaron a Salomón a que también sea un idólatra. Y adoró a dioses falsos, ¿no? Dice la palabra, edificó Salomón un altar, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y al ídolo Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo mismo hizo Salomón
para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Totalmente el corazón de Salomón se fue tras el abismo de la idolatría, ¿no? Y todo comienza, ¿no?, aquí en el corazón, aquí adentro, se va desviando y al final hacemos lo que nuestro corazón nos indica, lo que nuestro corazón nos manda, ¿no? Un siervo de la envergadura de Salomón, que construyó el templo, que tuvo bastantes bendiciones de Dios, que tuvo la sabiduría de Dios, se corrompió su corazón y se volvió idólatra. La ruina espiritual se va materializando. Poco a poco la ruina espiritual se va desarrollando, ¿no?, en nuestro corazón. Desde nuestro interior comenzamos a tener un deterioro espiritual. Es dentro de nosotros donde comienza el deterioro, donde nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras intenciones van cambiando, se van deteriorando y vamos dejando a Dios, hasta caer en el abismo de la idolatría, como cayó Salomón. Y ese es el deterioro de una vida espiritual en cualquier persona creyente también, ¿no?, o en cualquier persona, ¿no? Comenzamos a ver una película indecente, ¿no?, con ciertas escenas obscenas, y no nos sentimos mal, por un momento la vimos. Bueno, de acá a una semana más vemos otra película obscena, indecente, y nos gustó verla por segunda vez. De acá a una semana más vemos una tercera película. Después en una semana estamos viendo 2, 3 películas indecentes. Después navegamos en internet y comenzamos a ver pornografía poco a poco. Después estamos con el celular ahí guardando fotos pornográficas y viendo videos pornográficos. Y pasa el tiempo y ya nos volvemos adictos a la pornografía. Todos los días estamos con la pornografía. Todo comenzó por una película, pero al final llegamos a ser adictos a la pornografía. Igual con la mentira. Comenzamos a mentir cosas insignificantes, comenzamos con las mentiras blancas, entre comillas, con mentiras pequeñas, y después nos acostumbramos a esas mentiras pequeñas y las mentiras van creciendo, el engaño va creciendo y nos volvemos personas muy mentirosas. Somos adictos a la mentira y fácilmente mentimos en cosas pequeñas y en cosas grandes, porque ya somos mentirosos. Todo comenzó con una pequeña mentira y ahora somos grandes mentirosos. Igual es en el adulterio, ¿no? Cuando se destroza una familia, ¿no? El hombre casado, que está bien casado, que tiene sus hijos, tiene una vida familia, de pronto en el trabajo llega una trabajadora nueva, una chica guapa nueva, el esposo trabajador comienza a coquetear con la chica, salen a tomar café, salen a las reuniones de trabajo, y ahí comienzan a tener más contacto, y de pronto comienza a tener relaciones sexuales, comienza a caer en adulterio, de pronto la amante sale embarazada, el esposo no sabe cómo decirle a su esposa, a sus hijos, que tiene una amante que está embarazada. Al final todo sale a la luz, la esposa se entera del embarazo, del amante, los hijos también, hay un destrozo total de la familia, separación, divorcio, problemas con los hijos, problemas con la amante también, y todo es un caos, todo es un escándalo. Pero ¿cómo comenzó? Desde el momento que el esposo miró a una mujer que no era su esposa. Todo comenzó en la mirada, todo comenzó en un simple coqueteo, hasta llegar a esta situación. Todo deterioro espiritual comienza en el corazón. Todo deterioro espiritual o desgracia espiritual comienza aquí, en el corazón, poco a poco, con los pensamientos. Y uno va maquinando y uno va desarrollando su deterioro espiritual poco a poco. Así también con las riquezas. Al principio de repente no tenemos plata, vivimos con la justa, con el dinero ajustado, pero viviendo así somos fieles a Dios, vamos a la iglesia, servimos al Señor, y un día le pedimos a Dios que nos bendiga, con un trabajo que nos bendiga económicamente, y Dios nos bendice, nos da una buena profesión, nos da un buen sueldo, y comenzamos a ganar dinero, comenzamos a vivir una vida cómoda, comenzamos a comprar un carro, a comprar una casa, a seguir trabajando y a hacer más dinero, nos gusta la buena vida, nos gusta mantener un buen estatus, gastamos dinero, y nos gusta complacernos a nosotros mismos,
¿no? Y de pronto dejamos la iglesia, dejamos la vida de oración, dejamos la palabra de Dios, dejamos el servicio, y porque ya no tenemos tiempo, porque estamos metidos en el trabajo, y en nuestras cuentas, ¿no? En nuestras cuentas pendientes, ¿no? Pastor, no puedo ir a la iglesia porque he pedido un préstamo, he comprado una casa, he comprado un carro, tengo que trabajar más para pagar mis préstamos. Y ya, cambió nuestra vida. Llegamos a un deterioro espiritual y comenzamos a amar más nuestro estatus, nuestro trabajo, las riquezas. Bien diría el Proverbios 37, ¿no? Hay un Proverbios capítulo 30, versículo 7, ¿no? Dice el autor de este Proverbios: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Le dice el autor a Dios, ¿no? ¿Qué cosa es? Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobrezas ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Interesante, ¿no? Es una petición equilibrada. Señor, no me des ni pobreza, tampoco, Señor, no me des ni riquezas. Dame lo necesario, ¿no? Susténtame con el pan necesario. Porque no sea que esté muy saciado, tenga mucho, y me olvide de ti, Señor, ¿no? Pero tampoco no sea que sea pobre y no tenga que comer, ¿no? Y blasfeme contra ti, no reniegue contra ti. Así que, Señor, dame lo necesario, dame lo exacto, lo que realmente yo necesite. Una petición muy equilibrada. Porque muchas veces pedimos riquezas, tantas cosas, y justamente son esas riquezas, la mala administración de las riquezas, el amor a esas riquezas que nos aleja de Dios, que desvía nuestro corazón. Muchos cristianos no desvían su corazón para las cosas terrenales, para sus deleites, para sus placeres, para sus debilidades, ¿no? Y como dice Gálatas, ¿no? Muchos creyentes comenzaron en el espíritu, comenzaron siendo personas espirituales, pero terminaron en la carne, terminaron en la carnalidad de pecado. Muchas veces los cristianos empezamos bien. Empezamos leyendo la Biblia, orando, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, y empezamos bien la vida cristiana. Pero en el transcurso de la vida cristiana comienza a aparecer cosas en nuestro corazón. Tentaciones, debilidades, placeres, gustos personales, y esas cosas desvían nuestro corazón hacia el Señor. Y nos vuelven idólatras, nos vuelven adúlteros, nos vuelven mentirosos, nos vuelven pecadores. Y es triste, porque los pecados que tú cometas, los pecados que yo pueda cometer, esta vida de pecado que podemos llegar, es una vida que no solamente te va a afectar a tu vida espiritual, a tu vida misma, va a afectar también a tus seres queridos, a tu familia. Fíjese, 1 Reyes 11:9. ¿No? Con lo que pasó con Salomón. Salomón se volvió idólatra de dioses falsos. Y dice 1 Reyes 11:9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a dioses ajenos, pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo quitaré de las manos de tu hijo. Pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El Señor determina un juicio triste, lamentable, para Israel por el pecado de Salomón. Porque Salomón llegó a una idolatría abominable para Dios, este grave pecado. Dios determina un juicio para Israel. Y le dice a Salomón, ¿no?, que va a dividir el reino de Israel en 2 reinos. Va a dividir el reino. No con Salomón, le dice, contigo no lo voy a hacer, lo voy a hacer con tu hijo, Roboam. Roboam es el hijo de Salomón que después queda como rey. Y con Roboam
el reino de Israel por primera vez en la historia se divide en dos. El reino de Israel del norte y el reino de Judá del sur. Israel del norte con 11 tribus y el reino de Judá del sur con una tribu que se quedó el hijo de Salomón, Roboam. Ese fue el juicio que mandó Dios a Israel por los pecados que cometió Salomón. Nuestra vida pecadora, nuestros pecados afectan a nuestros seres queridos, afecta a nuestra familia. No solamente va a afectar tu vida, sino va a afectar a las personas que están alrededor de ti. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante esta situación? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación que muchas veces nuestro corazón se desvía para cosas vanas, nuestro corazón se desvía para el pecado, nuestro corazón se desvía en cosas que están en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué podemos hacer? Leer la Biblia, orar, servir en la iglesia, amar al prójimo, ser sincero, hacer ayunos. Lo podemos hacer y es bueno hacerlo. Pero hay algo importante sobre este tema, que yo lo veo en Proverbios 4:23. En Proverbios 4:23. Y tenemos que hacer lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él, o él es fuente de la vida. Está diciendo el autor de Proverbios que sobre toda cosa que guardes, sobre toda cosa que tú cuides, lo primero que debes cuidar, guardar, proteger es tu corazón. Porque ya lo dije, para la Biblia, corazón es tu ser interior, donde están tus sentimientos, tu voluntad, tus emociones, tus deseos. Por eso la Biblia está diciendo aquí en Proverbios, sobre toda cosa que guardes. Otra versión dice, sobre toda cosa guardada. Guarda, cuida, protege tu corazón. Lo que más debes proteger es tu corazón. Hay gente que quiere proteger y guardar su dinero, que quiere proteger sus propiedades. Pero no, la Biblia nos dice que lo que más debemos cuidar es nuestro corazón. Porque es dentro del corazón que salen los malos pensamientos, que salen las ideas, los pensamientos, los deseos inmorales, indecentes. Es dentro del corazón, como lo dijo Jesús, donde sale todo lo malo. Y tenemos que cuidar el corazón. Si somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo y hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, tenemos que cuidar el corazón, que se mantenga limpio, que mantengamos un corazón limpio, un corazón puro. Martín Lutero dijo una vez, no podemos dejar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Es verdad, no podemos dejar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Es verdad, los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza, no podemos evitar. Pero sí podemos evitar que hagan sus nidos en nuestra cabeza. Sí podemos evitar que hagan sus nidos en nuestra cabeza. Hermano, hermana, no cultivemos pensamientos incorrectos. No dejemos en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamientos inmorales, pensamientos indecentes, pensamientos que no están conformes a la palabra de Dios. Ten mucho cuidado, que guardes cosas en tu corazón, que sean pecado, que sean malos deseos, que sean tus placeres. Ten cuidado porque todo comienza en tu corazón. Y comienza con pecados simples, con pecados sencillos, pero eso va creciendo, y después los pecados son más graves, son más seguidos, y comienzas a vivir una vida de pecado, y ya no puedes alejarte de esa vida. Alguien dijo una vez que los pecados comienzan como si fuesen
cadenitas, ¿se acuerdan? Cadenas de papel, ¿no? Esas cadenetas de papel que hacíamos cuando éramos niños. Los pecados comienzan como esas cadenas de papel que se pueden romper fácilmente. Pero conforme vamos pecando, esas cadenas de papel se convierten en cadenas de acero. En cadenas de acero. A tal punto que pecas tanto que ya no te puedes, ¿no? Desatar las cadenas, ya no te puedes sacar las cadenas, porque ya son cadenas de acero por tantos pecados que hemos cometido. Estamos atados a nuestros pecados, estamos atados a esas cadenas. Tengamos cuidado, no alberguemos nada en nuestro corazón que no sea de Dios. No alberguemos, almacenemos algo en nuestro corazón que sean pensamientos pecaminosos. Tienes que limpiar tu corazón cada día para tenerlo limpio. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Repito, no todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Tu corazón debe estar lleno de honestidad, de justicia, de pureza, de cosas amables, de cosas de buen nombre, de buenas virtudes. Tu corazón debe estar lleno. Si hay algo digno de alabanza, ahí debe estar lleno tu corazón de alabanza para Dios. En esas cosas debemos pensar. Esas cosas debemos cultivar en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuidado que estemos almacenando pensamientos de hacer riquezas, de hacer dinero, ¿no? De querer trabajar para tener más dinero y para poder comprar lo que yo deseo y tener mis placeres. Cuidado con esos pensamientos. Cuidado con tus ojos, lo que miras. Cuidado en el trabajo, cuidado en la calle, cuidado con quién converses. Si eres hombre y eres casado, ten distancia con las mujeres. Si eres mujer y eres casada, ten distancia con los varones. Cuidado con tus ojos. Cuidado, ¿no? Con hacer planes, con hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Cuidado con los engaños, cuidado con la mentira. Cuidado con guardar cosas en tu corazón que es una mentira, que es una falacia, que son engaños y que quieres vivir en engaños. Cuidado con tu corazón. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Salomón no cuidó su corazón. Salomón se dejó desviar por mujeres paganas e ir en pos de dioses paganos, adorar, volverse idólatra de dioses falsos. Qué triste. Terminó así la vida de un siervo de Dios. Comenzó bien y terminó mal. Yo no deseo eso para tu vida. Cuida tu corazón. Pide perdón al Señor y llena tu corazón de cosas valiosas conforme a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. Vamos a orar. Cualquiera, el mejor pastor puede caer en pecado. Puede vivir en pecado. Así que examina tu vida, porque cualquiera podemos caer. Cualquiera podemos vivir esta vida de pecado si no cuidamos nuestro corazón. Oremos, hermanos, oremos. Padre eterno, Señor, gracias en esta mañana o ya en esta tarde, Señor, por tu palabra, porque a través del rey Salomón nos has enseñado una verdadera enseñanza, que debemos cuidar nuestro corazón, que podemos tener riquezas, que podemos tener muchas cosas, que tú nos puedes bendecir, pero tenemos que ser, Señor, cuidadosos con las cosas que nos das. Las cosas que nos das, Señor, son bendiciones bonitas, pero tú eres el Señor de señores. Tú eres nuestro Dios. Nada de las cosas que tú nos das, nada de las cosas que tú has creado debe llenar nuestro corazón. El único que debe llenar nuestro corazón es Jesucristo.
El único que debe llenar nuestra vida, nuestra mente, es Jesús. Eres tú, Dios. Nada de las cosas que tenemos debe llenar nuestro corazón. Debemos tener un corazón limpio, un corazón puro, y siempre de corazón alabarte y glorificarte, Señor. Debemos cuidar todos los días nuestro corazón para que sea santo, para que sea puro, para que no tengamos desviaciones a cosas que están contrarias, Señor, a tu carácter, a tu palabra, a lo que tú desees. Cuida nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. A todos. Amén. Nos hemos gozado alabando a nuestro Dios, expresando de lo más profundo de nuestro corazón nuestra adoración y también muy agradecidos a nuestro Dios porque hoy ha edificado nuestras vidas con su preciosa palabra. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden siempre, no olvidarse de poder utilizar su mascarilla, de poder lavarse las manos, de poder tener el distanciamiento social y el protector facial. Eso nos va a ayudar mucho para poder contrarrestar esta epidemia. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo.